contexto de violencia y de injusticias y también de dificultades y también de una pandemia que estamos viendo en estos momentos, ¿no? A veces las personas se encuentran un poquito como en desasosiego, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos? Y el mundo que vivimos está lleno de eso, de violencia, y en nuestro día a día muchas veces está marcado por algún conflicto, por alguna tristeza, por alguna tragedia, puede ser. Y sabemos que antes de nuestro Señor Jesucristo regrese, eso va a pasar, porque eso nos lo dijo Él aquí en su palabra. Y es lo que está pasando ahorita. Digamos que hay tiempo de angustia, enfermedades, injusticia, y a lo largo de la historia del mundo, los que han estudiado en el colegio y saben de historia, y lo que también en las noticias vemos o leemos en libros, el mundo ha pasado por muchas guerras mundiales, por rumores de guerra, por desastres naturales, por terremotos, incendios, que en estos momentos hay incendios en Estados Unidos, hambrunas, en fin, un sinfín de eventos no tan alentador y que no trae paz, ¿no? Y como les digo, la gente se siente un poco atribulada, perdida, y con esta pandemia que estamos viviendo, pues hubo una crisis global económica, porque eso es lo que hay en estos momentos, social, humanitaria, y personas que están experimentando sus sentimientos, inclusive los mismos creyentes. Nosotros también al principio estábamos así, ¿no? Y que la gente se siente ¿con qué? Con temores, con dudas, inseguridades, preocupación, con depresiones también, porque perdieron familias, empleos, planes sin realizar, y en ese valle de sombras que se pasa, se cree que no hay una luz que podamos hallar una salida, y los sentimientos nos vuelven frágiles. Eso quiere decir que nosotros somos humanos, que tenemos emociones, y necesitamos una verdad sólida y estable, infalible, y Dios nos promete su paz en medio de toda esta adversidad. Así que yo les pido que me acompañen en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Y el Señor nos prepara para cuando estemos en los problemas, estar tranquilos en Él, y nos da esa calma que necesitamos, y nos lleva a esta promesa que dice así. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otra versión que tengo dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y esta promesa nos trae luz, nos trae esperanza, para que el Señor nos guíe a través de ese túnel de oscuridad. Es la mano fuerte del Señor que nos está sosteniendo y nos levanta. Sí, nunca podremos evitar los conflictos que en el mundo nos rodea, pero con Dios conoceremos la paz perfecta en medio del caos. Y esta promesa el Señor se la dio a su pueblo en ese entonces. Se lo dio al pueblo de Israel porque ellos iban a atravesar momentos de oscuridad y opresión. Iban a ser cautivos por Babilonia a manos del rey Nabucodonosor, y ellos no la pasaron bien en ese tiempo. Y en este tiempo también nos ayuda, nos alienta y nos anima si estás pasando algún conflicto, algún desierto que estés, o estás pasando alguna tristeza. El Señor nos dice: tú guardarás, que Él nos mantiene, nos cuida, en su abrigo, en su sombra protectora, en el hueco de su mano. Imagínense eso, en sus murallas inquebrantables de salvación, porque el Señor es el refugio y es nuestra protección, dice la palabra. Y me acompañan también en Mateo, me imagino que ya saben el Evangelio de Mateo. Mateo 8, capítulo 8, perdón. Mateo capítulo 8,
versículo 23, ya saben que es, Jesús calma la tempestad, que dice que y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. A veces nos pasa eso. Nosotros tenemos, el Señor aquí estaba en la barca con sus discípulos. Y el Señor dormía, el Señor estaba tranquilo, porque el Señor es el príncipe de paz. Y los discípulos apenas llegó esa tormenta, que el barco también cubría las olas a la barca. Y ellos ya se llenaron de temor, decían, Señor, despierta que vamos a morir. El Señor se levanta y dice, pero ¿por qué temen? ¿Por qué están de poca fe? O sea, como quienes no se dan cuenta que yo estoy aquí con ustedes. Yo estoy aquí con ustedes, deben estar tranquilos. Y Él reprendió las olas, porque es el que reprende cualquier duda y temor que tengamos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Los problemas nos llevan a las inseguridades, pues se visualiza ese panorama desesperanzador, ¿no? Vemos ese mar terrible, así como vieron los discípulos, ese mar de sensaciones negativas que nos sobrecarga, nos encierra, nos debilita, tanto física como emocionalmente, olvidándonos que Dios es el que sustenta y provee. Y sí, habrá días que enfrentamos cualquier situación negativa y estaremos angustiados, y en esos momentos difíciles están tranquilos. Como muchos han perdido familiares, han perdido los empleos y no se sienten seguros. Y es normal que sintamos miedo porque somos humanos, porque nosotros nosotros a veces dudamos. Pero lo importante es que nosotros debemos llevar esos pensamientos y lo que estamos sintiendo a Dios para no actuar sobre esos sentimientos y pensamientos, porque nos lleva a a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Sino que nosotros pongamos nuestra fe en Dios y en su palabra. Y la paz no es ausencia de problemas, obvio que no, es la presencia del Señor en medio de esa situación en que estás. Ese es el resultado de a quién tienes en tu corazón. Si no tienes una relación con Dios, obviamente no vas a experimentar esa paz. En 2 de Tesalonicenses 3:16, cuando el apóstol Pablo da el saludo, al final, 2 de Tesalonicenses 3:16, él dice que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Es decir, en todo momento y cada situación que nos encontremos. Y nuestro Señor también en su palabra, en los evangelios, nos dice que en Él encontraremos paz, que en este mundo tendríamos pruebas, tristezas, pero que nos animemos porque Él ha vencido al mundo. Y cuando nos entregamos a Él, nuestra actitud es firme y estable. Cuando sabemos que lo tenemos a Él en nuestro corazón y apoyados por el amor inalterable e inagotable de Dios, la confusión que en ese momento nos rodea no nos va a conmover. Recordemos que Dios siempre muestra una puerta de esperanza, nos dará tranquilidad y nos dará poder y nos bendecirá con paz. Nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Dios, siempre. Y la paz es cercanía es la cercanía con Jesús. Y a veces hay personas que dependen su paz del dinero, de lo material. Y ahorita los jóvenes con el boom de las redes sociales, que si montan una foto y que si no se ven bien, que si la opinión de los demás, y qué va a decir este, qué va a decir el otro. Porque su paz es eso, depende de la opinión de otras personas. Y lo más importante es la opinión de Dios y no de los demás. Es lo que el Señor me dice aquí en mi palabra. ¿Y quién soy yo y qué identidad tengo con Jesús? Y cuando tú dependes de esa paz que te da lo material, el dinero, y si ves que eso no te da esa tranquilidad que tú necesitas porque es momentánea, y cometemos el error de pasar por alto que las personas fallan,
Y las cosas materiales también fallan, son inestables. Y el Señor es la verdad segura, infalible e inmutable, donde te puede sostener y apoyar, rechazando cualquier pensamiento de temor, ansiedad, desesperación, porque Él es Dios Shalom, Dios de paz, que es el que da bienestar. Y la paz que recibes la puedes dar a otros también. Nuestro Señor Jesucristo nos da paz y no como la da el mundo, ¿sí? Dice su palabra. Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, que a veces no podemos entender. Dice Filipenses 4:7, y es la paz de Dios que cuidará nuestro corazón, nuestra mente, mientras vivimos en Cristo Jesús. Y que tengamos la mente enfocada en Jesús y no en las cosas del mundo. Porque recuerden de que este mundo no te da ese gozo que tú necesitas, esa tranquilidad. Porque si tú tienes a Dios en tu corazón, a Jesús en tu corazón, puedes disfrutar plenamente de esas cosas materiales. Pero que no sea eso primero. Y como decía, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y a veces nosotros queremos la añadidura primero y no buscar a Dios. Donde primero hay que buscar a Dios y Él da todo añadido. El Señor Jesucristo nos da paz. El Espíritu Santo da paz porque Él hace parte del fruto, ¿no? Saben que es un fruto y tiene los 9 sabores. Y así que dejemos que Él nos llene de su paz para que nuestro espíritu esté tranquilo y apacible. Su palabra también es paz. Que estamos leyendo el Salmo 119, que habla mucho acerca de su palabra, de sus mandamientos. Y en Salmo 119, 165 dice que los que aman tus enseñanzas, mucha paz tienen y no tropiezan. Y en Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, tendrás satisfacción a tu vida. Así que estudiémosla, hay que digerirla, masticarla y que te haga bien a tu espíritu. Y meditemos en ella, perseveramos para tener conocimiento y avivar nuestro espíritu, pues nos dará las fuerzas que necesitamos para atravesar la prueba. Su palabra es dulce al paladar, salud al cuerpo y fortaleza a los huesos, también dice la palabra, ¿no? Y siguiendo con el versículo de Isaías 26, 3, 4, dice, 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, el pensamiento que persevera en el Señor, el que se mantiene firme y constante en Él. Y yo creo que eso, si tú mantienes tu mente en el Señor, es tan esencial en tu caminar con Él. Y hay una frase que yo leí que dice que no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Y nuestra mente vive una batalla constante de pensamientos y según un estudio, porque yo averigüé, yo dije, ¿cuántos pensamientos tendremos nosotros en el día? Bueno, los científicos, un montón de gente ya sabe eso y dice que tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Yo creo que tendremos más, no sé, es mucho. O sea, y dice, son 60,000 pensamientos, también dice que son repetitivos y negativos. Y en Mateo 22:37 nos dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos de esos 60,000 pensamientos al día se los estamos dedicando al Señor? Yo me hice esa pregunta. Hagamos esa pregunta. ¿Cuántos de esos 60,000 pensamientos los estamos dirigiendo a Él? Y lastimosamente lo enfocamos en los problemas. Sí, a veces nos preocupamos, pero a veces todo el día, dele que te dele con el mismo problema y pensando, Señor, o sea, ni siquiera llegando a Dios, Señor, sino ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? O sea, ¿cómo? Y sabiendo que nosotros tenemos que depender del Señor, llegar a Él para que Él te ayude con eso. Y también lo enfocamos en las cosas vanas, procrastinamos mucho y
Y las cosas vanas que no sabes que no te está edificando, eso no te instruye y te vuelve perezoso. Se vuelve uno con malos hábitos, se vuelve uno irresponsable también, ¿verdad? Y cuando tú dejas los pensamientos que le des ahí, que esté dando, a veces hay pensamientos impuros, ¿no? Y que si no los controlas nos llevan a cometer pecado y nos alejan de Dios. Así que cuando dejamos que algún mal pensamiento de los que le mencioné, cuando dejamos que haga nido ese mal pensamiento, que en los problemas nos dice no vas a salir, ¿dónde está tu Dios? Porque a veces el enemigo eso es lo que quiere, ¿no? Y se une lo que tú estás sintiendo en el momento con lo que estás pensando, ahí estás tomando malas decisiones. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú tengas la mente ocupada en eso y no en Dios, no llegar a Él. Así que si yo deseo la paz, si tú deseas la paz, mantén tus pensamientos y tu confianza en Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo, como les comenté anteriormente, yo tengo, gracias a Dios, bendito sea Él y la gloria y la honra sea para Él, el grupo devocional que hago en las noches, que yo les comenté acá, empezamos con 15 personas, 15, 16 personas más o menos, empezamos con 3 y se fue aumentando hasta 16 personas. Y ahorita esta semana, ¿qué pasó? Porque lo hacemos de lunes a viernes, como yo les comenté, hay personas de Colombia, de Brasil y aquí de España. Y bueno, de allá en Latinoamérica acá, pues, por los horarios y eso, entonces aquí lo hago para que a ellos les quede bien. Se hace tipo 5 de la tarde, allá o 7, y probablemente aquí, pues son casi la madrugada, 12:30 de la mañana y así. Y esta semana hubo 3, 4 personas, y hablando con Esther ayer que estábamos hablando, eso fue el viernes en la noche, porque vinimos acá y todo, y después, bueno, fui allá, y sí, un poquito así triste porque estuvimos 4 personas, bueno, y en el grupo devocional éramos 4 personas, y a mí eso también toda esta semana digo, mañana va a haber más personas, bueno, nada. Y yo me sentí un poquito, sí, digamos que frustrada, digámoslo así. Y yo le estaba comentando a Esther y eso, que sí, y hablando con una prima de allá de Colombia, yo decía, bueno, empezamos tantas personas y entonces como quien dice, bueno, lo que hemos hablado y todo, como que no les importa, pensé yo. Sí, porque uno se empieza a pensar que por qué, y uno no sabe la situación de aquella persona, el por qué no entró al devocional. Y tampoco no avisaban ni eso, entonces yo decía, ¿pero por qué? Y el sábado me levanté como así, yo, Señor, yo no sé. Entonces yo, ¿para qué digo? ¿Para qué entonces el devocional? Fue mi pensamiento. Y escuché una prédica, puse a leer la palabra, escuché la prédica y decía, hay una prédica que escuché que dice, ¿cómo crecer en Dios? Y la chica decía que tenía una matita, una planta, y decía que una de las hojitas estaba así, encorvadita. Y ella le fue a ayudar para que se abriera, pero estaba dañando la matita, estaba dañando la planta. Y se dio cuenta, bueno, la voy a poner a la luz, le pongo agua, le pongo tierra. Y ella solita fue creciendo con esas ayudas. Y yo decía, bueno, y ella decía, la chica, haciéndonos crecer con Dios, tienes que mantente en la luz de Cristo, mantente hidratado. ¿Quién es el agua de fuente de vida? Nuestro Señor. Y dice, rodéate de buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Pues la buena tierra es de aquellas personas que te puedan edificar. La palabra es buena tierra también es agua de vida. Y es pan de vida la palabra. Y yo decía, bueno, sí, y el conocimiento lo da Dios para aquellas personas. Si ya tú diste, ya tú hablaste, el Señor es el que te da ese conocimiento a aquellas personas. No lo haces tú el cambio. Y yo entendí, yo no hago el cambio en las personas. Lo hace Dios, el cambio a aquellas personas. Y bueno, Señor, yo te lo voy a dejar a ti, porque inclusive preparando yo la predicación de hoy, que le estaba añadiendo cosas y leyendo la palabra y orándole a Dios que me guiara. Y cuando me sentí así,
sentí que, no sé, yo sentí que le estaba contando, yo sentí que Dios, el mismo Señor me decía, y yo entendí que Él me dijo, tú estás predicando acerca de que yo guardo la paz y tú no estás sintiendo paz. Y yo me quedé, incluso me quebranté, lloré y yo dije, Señor, de verdad, o sea, tú me hablas y sí, tengo que dejarte eso a ti, porque tú me guardas en completa paz, si yo me mantengo en ti. Tú harás la obra en cada uno. La semilla tiene que quedar sembrada y deja que, como quien dice, tengo que dejar que Él haga la obra en cada uno. Y así que es bueno tener nuestra mente en calma, pensando en nuestro Señor, en su palabra y en lo correcto y verdadero. Y también es importante tener la mente alerta, no dejar que habiten en tu mente pensamientos erróneos que no nos va a llevar a buen puerto y no dejan de estar dispuestos a que Dios actúe. Amar a Dios con la mente es tener pensamientos puros de confianza, honestos y honrosos hacia Él. El versículo 4 de Isaías 23 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y es tener fe, tener esa certeza de que Dios está obrando, con la esperanza firme de que Él no nos va a fallar, y estando seguros en Él, teniendo presente también que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando tú te abandonas a eso, de que tú sabes que la voluntad de Dios es eso, agradable y perfecta, es porque tú estás confiando en Él. Así que si yo sé y si ayer cuando me pasó eso, yo dije, bueno, Señor, sí, esa es tu voluntad, y si en momentos son pocas personas, bueno, que por lo menos una sola persona haya el cambio, porque ha habido cambio en ese grupo devocional. O sea, ¿de qué sirve tener un montón de personas si no escuchan por escuchar y estar por estar, pero no hay una transformación en su vida? Pero entonces, si hay esas pocas personas y por lo menos uno tiene el cambio, bien. Y si confiamos, nunca nos vamos a arrepentir, porque recibiremos las bendiciones de sus promesas. Dice, Él es la fortaleza de los siglos, es la roca eterna, dice otra versión. Y es una roca indestructible, firme y duradera, es nuestro Señor. Y también está en Mateo capítulo 7, que habla de lo que ya saben, esa parábola. Mateo 7, perdón, la busco. En Mateo 7, 24, que habla de los dos cimientos. Y habla acerca de estos dos hombres. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si nos damos cuenta, esas dos personas fundaron dos casas, ¿sí? Dice aquí en el versículo 26, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si nos damos cuenta en este pasaje, a los dos hombres les llegó los mismos problemas. No que a uno le llegó la lluvia, pero al otro le llegó sobre el viento. No, a los dos les llegó el mismo problema. Uno está edificado sobre la roca y el otro sobre la arena, el insensato y el sabio. A los dos les llegaron las mismas tempestades, los mismos ríos, la misma lluvia, los vientos golpearon su casa, pero ¿cuál se mantuvo firme? Y no cayó, pues la del hombre sabio, ¿no? El hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre la roca, tu vida sobre la roca.
la roca fuerte de salvación, capaz de soportar cualquier problema. ¿Quién es nuestro Señor? Que es el cimiento poderoso donde debo tener mi vida. Y Dios quiere darnos su paz. Sí, el Señor quiere darnos su paz. Y tan bonito que uno escucha ese versículo de Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y dice, oh, qué bonito. Es una promesa. Y sí, tan bonito, pero en el momento cuando llega la dificultad, se nos olvida esa promesa. Se nos olvida de que el Señor nos está hablando. Y no aprovechamos esa bendición que el Señor nos tiene con esa promesa. Y muchos podemos tener hasta pegados en cualquier parte, versículos y todo, pero en el momento cuando nos pasa la situación, no llegamos a su palabra y no vamos a los pies de Él. Se nos olvida de quién es nuestro Señor, que no debe ser así, pero a veces nos dejamos llevar por los sentimientos y por los pensamientos y dejamos eso de hacer que esos malos pensamientos hagan nido y no confiamos en el Señor. Cuando estás bien, Señor, sí, tú eres mi salvador, eres mi sanador, aleluya, gloria, amén. Pero cuando pasa la tragedia y pasa la dificultad y se te está entrando la ola de problemas a tu barca, se te olvida quién es el que está en tu corazón. El Señor nos quiere dar la paz, pero depende de nosotros el recibirla. ¿Cómo la hacemos? Depender de Él, teniéndolo en nuestro pensamiento día y noche, confiando constantemente y creyendo de que tiene el control de todo, orando en todo tiempo como lo hacía nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Pues una vida sin oración es frágil y estéril, y como Rubén nos ha enseñado y que dice que ¿a cuánta distancia estamos de Dios? A una oración. Sostenernos en su palabra, meditando en ella cada momento y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ser consciente de sus promesas, de su amor, y tendremos, a pesar de las circunstancias, esa paz completa que podamos mostrar a otros y llevarla a donde estemos, para que otros deseen tener lo que tenemos en Cristo en nuestro corazón, ¿no? Así que, hermanos míos, en medio de esta dificultad, acordémonos de esa promesa y las tantas promesas que Él nos tiene aquí, que no las usamos, no las apropiamos, no las valoramos. Y si nosotros le creemos a Él, debemos creerle su palabra y debemos creerle a su promesa. Y en medio de ahorita que está pasando en el mundo, es lo que debe pasar antes de que el Señor regrese. Pero si nos mantenemos firmes en Él, si nos mantenemos en constante pensamiento en Él, hablando con Él, meditando en su palabra, acordándonos de esa promesa, confiando y perseverando en Él, pues tendremos esa paz en medio de la dificultad. Que a veces otros no lo entienden porque estás tranquilo. El Señor me está ayudando, pero si el Señor me está ayudando, no puedo tampoco dormirme. Tengo que actuar, tengo que hacer para que el Señor también me pueda ayudar. Así que en medio de la dificultad, acuérdate de esta promesa, Isaías 26:3, confía, persevera y estarás en paz con el Señor. Mis hermanos, nos amamos del Señor. Que sea palabra vida para ustedes y que podamos ponerla en obra. Amén.